¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. A todos ustedes que están aquí conmigo y bueno, que estamos reunidos juntos como grupo de jóvenes, mini grupo de jóvenes. Y también a todos los que están en casa. La verdad es que pues los extrañamos mucho. El miércoles pasado fue un tiempo bien padre que pudimos vernos, no todos, pero al menos unos cuantos, y fue de bastantísima bendición. Entonces hoy pues estamos aquí reunidos otra vez en un esquema como este, que ahorita lo hemos ido ya tratando de perfeccionar cada vez un poquito más. Ya somos 4, antes éramos 3 y ya hay más cámaras aparte. Siempre esto surgió como un prototipo para ver de qué manera podíamos también compartir la palabra en una tipo mesa redonda y pues tocar temas y preguntas y cosas que a veces como jóvenes pudieran tener o pudiéramos tener también, si me incluyo aunque no debería, pero me incluyo. Pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Vamos a hacer una oración, vamos a decirle al Señor que tome control y pues también a todos los jóvenes, amigos, hermanos que están ahorita en casa, pues que puedan también ellos recibir la palabra, ¿no? Señor, te damos gracias, Padre, que nos permite estar aquí reunidos como grupo de jóvenes, Señor. Te damos gracias porque a través de la tecnología también podemos llegar a el resto del grupo que está en sus casas, a nuestros hermanos que están ahorita en confinamiento en casa. Señor, te pedimos por ellos, por sus familias, que esta palabra llegue también a sus corazones y podamos meditarla y compartirla en casa también con amigos y meditar en ello, porque creo, Señor, que estás hablando a nuestro corazón, estás hablando como grupo de jóvenes a cada uno de nosotros y pues estás con un anhelo de despertarnos, Señor, de levantarnos a cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Te pido que seas tú en medio de nosotros, Señor, que nos hagas a un lado y que tú tomes control absoluto de esta reunión. Te pido por cada uno de los que estamos aquí reunidos, los bendigo en nombre de Jesús, Padre, y habla a través de cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues bueno, muchachos, pues vamos a hablar hoy de un tema que ya creo que Dios ha venido hablándonos ya de semanas atrás. Simplemente que el día de hoy como que tiene un sesgo o una especificación más clara hacia un punto, pero realmente es parte de todo un mensaje que Dios ha venido hablándonos, ¿no? Y yo creo que eso es también de mucho valor, porque quiere decir que el Espíritu Santo pues ha estado siendo claro con nosotros y la intención de estas pláticas es pues precisamente eso, poder tener claridad de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en lo individual y como grupo jóvenes y por supuesto como iglesia también, que creo que el Espíritu está hablándonos como grupo jóvenes, iglesia y todo. Inclusive te sorprende ver a las otras iglesias en otras ciudades que Dios está hablando de las mismas cosas y el Espíritu Santo de Dios está llevando a su pueblo a un lugar, en nuestra fe, a un lugar distinto en este tiempo, ¿no? Entonces hoy quisiera que compartiéramos y que dialogáramos de un tema que les platicaba que me pasó algo curioso porque estaba haciendo algo, o sea, absolutamente random en la casa que no estaba ni siquiera meditando específicamente en algo, simplemente de repente, o sea, estaba sirviéndole un cereal a mi niño en la mañana, o sea, de repente así como que fue un pensamiento, un download así tipo Matrix, de repente que ya sé Kung Fu, de un concepto que me dejó pensando mucho y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita y ya se cuenta que lo estuve meditando y creí que valía la pena que lo platicáramos, así que siéntense en toda la libertad de compartir lo que quieran, pero básicamente ese como entendimiento aparte, bueno, lo compartí con Sam y le dije, ¿sabes qué? Me pasó algo así. Estaba en otra onda y de repente me entendí algo del Señor, creo yo, y lo estuvimos orando y pues coincidía con un pasaje que ella ahorita estaba leyendo está leyendo Apocalipsis, estaba precisamente leyendo una parte de Apocalipsis donde tenía mucha relación con esto. Entonces estuvimos orando y creímos que era el camino, ¿no? Pero básicamente era el concepto, o sea, el concepto era que en esos tiempos que estamos viviendo es muy fácil acostumbrarse a vivir con cosas que a simple vista en otras circunstancias lo viéramos mal, ¿verdad? Pero ahora por tanto tiempo de confinamiento, de encerramiento que hemos estado teniendo,
de poquito a poquito dejó de ser algo tan evidente para convertirse en algo más familiar o más cotidiano, que ya no te das tanto cuenta de lo que está pasando. O sea, básicamente lo que yo estaba recibiendo del Señor es que en este tiempo que estamos viviendo es más fácil poder como adormecerte en ciertas cosas y estar como conviviendo con cosas que nos separan del propósito de Dios o el pecado literalmente, y convivimos tan de cerquita con Él que a lo mejor en otro tiempo fuera más fácil decir, oye, eso está mal, ¿no? Pero como estamos metidos en esta como circunstancia o escenario, dejó de ser tan evidente y se empieza a filtrar cosas como haciéndose más normales. Y entonces yo mientras recibía todo esto y lo meditaba, se me venía mucho a la mente un libro que siempre comenta tu papá, que de hecho lo estuvimos viendo como iglesia, que se llama Cerdos en la Sala, que trata un concepto de cómo a veces pues es evidente que si tú en tu sala tienes un marranito, ¿verdad? No es como lo más ideal. Y a simple vista tú abres la puerta de tu casa y ves un marranito y dices tú, espérate, ¿qué está pasando aquí? Pero si ese marranito de repente pasan 2 días y 3 días y está ahí, y luego 4 días, y de repente ya empiezas a verlo cada vez como más familiar, esa convivencia, entonces pues ya deja de ser algo como que extraño o algo que es evidentemente malo, para transformarse en algo más familiar. Y eso era como lo que yo estaba recibiendo del Señor, como decir, es importante que en estos tiempos estemos bien conscientes de no sentirnos familiarizados con el pecado, de no sentirnos familiarizados con estar participando, estar viendo cosas, estar dedicando tiempo a actividades que nos alejan del propósito de Dios. Y eso es algo también que después de que lo recibí me puse a investigar un poco, y algo que pude ver fue que había unas estadísticas que el noticiero de BBC de Londres había sacado acerca de un aumento, un incremento sumamente considerable en el consumo de pornografía, por ejemplo, en estos tiempos que hemos estado confinados en casa. Y entonces entendí un poco más el concepto que estaba como tratando de entender, y bueno, después de ahí se desataron otras cosas que también platicaba contigo, Rix, acerca del tema del alcohol, del consumo del alcohol, que también se había incrementado considerablemente. Por ejemplo, también la violencia familiar, que también es otra cosa que habíamos platicado, que está habiendo bastante violencia familiar entre el matrimonio y por consecuencia también los niños. Entonces, es cosas que a lo mejor en otro tiempo es como que absolutamente evidente, pero ahorita en esto que estamos viendo, como si algo estuviera pasando, como si estuviéramos siendo aspirados por una aspiradora gigante que en nuestros pensamientos los está llevando a un punto en donde ya no es tan evidente, y donde poco a poco ese puerquito, ese cerdito empieza a hacerse más familiar, ¿no? O sea, yo lo veo como si por ejemplo, si hoy nos dieran el aviso, por ejemplo, el primer aviso que nos tocó hace 5 meses, de que a partir de mañana van a estar 15 días en casa o 3 semanas en casa, pues obviamente la actitud no sería al día siguiente inmediatamente 43,000 de pornografía, sino que es un proceso que va gradual, y que esa es la parte que yo creo que Dios está hablando a su iglesia, a estar bien atento, a no convivir de esa manera, sino resistir. De hecho, el mensaje lo hemos titulado Resiste y Persiste. Creemos que es algo que nos está llamando a hacer, resistir. ¿Cuántas veces no hemos estado escuchando esa palabra? Decir, ya nomás resiste tantito más, ya merito sale quien se quede la vacuna, ya merito se acaba
pero estamos resistiendo a qué cosa. O sea, ¿cuál es la resistencia? Aquí la cosa es, ¿qué dice la Escritura de la resistencia? ¿A qué debemos de ser resistentes? ¿A qué debemos de persistir? Porque la resistencia no puede ir sola, siempre tiene que ir acompañada de la persistencia, porque la resistencia solita, pues no la vamos a librar, ¿verdad? De hecho, la palabra nos deja ver también eso, pero se me hace sumamente importante esto, y es un tema que también Dios nos viene hablando desde el principio, es más, el primer así mesa redonda que tuvimos ahí en la oficina, hablamos de este pasaje que no sé si que sea el primer pasaje, vamos a recordarlo en Efesios 5, del versículo 15 al 21, que pudiéramos volverlo a leer solo como un recordatorio, como parte de la introducción del tema. Y dice así, Efesios 5, 15, 21. Para los que están en casa también, que anoten la cita. Yo sé que es un pasaje que hemos estado recurriendo a él, pero realmente creo que Dios nos lo dio desde el principio con un propósito, desde el principio de todos estos tiempos, ¿ok? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el 18 es precisamente el que habíamos estado como desmenuzando en diferentes mensajes, que era: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese 18 lo habíamos platicado inclusive desde aquella vez, pero muy someramente, del tema de cómo Dios nos habla de no embriagarnos con vino. Nosotros lo entendíamos como no adormecernos o no anestesiarnos, porque realmente eso es lo que es embriagarse, anestesiarte con cosas a tu alrededor que te separen de entender cuál es la voluntad de Dios, que es lo que dice ahí, y de cumplir tu propósito. Es que esto es bien importante, muchachos, que nosotros podamos entender que Dios no se equivocó con ponernos a nosotros en este tiempo, ¿verdad? O sea, que dices, ¿cuántas veces escuchas decir, es que yo debí de haber nacido en los 70, debí de ser en los 80, ¿sabes? De repente que te gusta cierta época. No, compadre, o sea, Dios te puso en esa época y tú tienes un propósito aquí. De hecho, en Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dice, te di por profeta a las naciones. Y dice, antes que te formase en el vientre, o sea, antes de que tú fueras concebido, todavía no te formabas, ya Dios te conocía y ya Dios tenía un propósito para ti. En este tiempo, no en otro tiempo, no en el de tus papás, no en el que van a ser de tus hijos, en este específico tiempo. Y eso, si nosotros pudiéramos tener claridad de esto, creo que va a ser de mucha bendición. O sea, vamos a estar cumpliendo propósito, y tiene mucho que ver con lo que veíamos el miércoles pasado del testimonio que nos daban acerca de una joven que tenía dos amigas con las cuales Dios la puso ahí de una manera casi sobrenatural, a una para hacer luz en medio de una etapa de suicidio, que también esos temas tienen que ver con lo que estamos viviendo. Al final del día es ese anestesiamiento, o sea, es ese embriagamiento que nos produce todo esto, que la única manera de estar sobrios y de estar parados es en la persona de Jesucristo. Entonces, de cuenta que veíamos cómo esta niña contaba, y es que me habló cuando justamente en el momento que se quiere quitar la vida, Dios le puso en el corazón a hablarme y me habló, o sea, y esas cosas dices, wow, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo haces? Pero ahí estás en ese propósito. O sea, eso es importante que nosotros entendamos, de que aún en estos momentos Dios tiene un propósito y no se equivocó con tenernos aquí en estos tiempos, ¿no? Yo creo que una de las cosas de lo que estamos viviendo, de nuestra situación, es que el pecado son acciones que van poco a poco. No son cosas que son inmediatas. Obviamente hay algunas cosas que sí, pues decides matar a alguien, pues lo matas. Pero empieza desde que
se va anidando un pensamiento, algo que viste, algo que escuchaste, las canciones que escuchas, los juegos que tienes, cómo inviertes tu tiempo y te lleva a eso. Son cosas que semilla poco a poco se van sembrando en tu vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y llega a haber un resultado más grande. Similar a lo que tú comentabas, yo he estado leyendo un libro que realmente ha marcado mucho mi vida. Y ya lo había leído, pero fue como que esta vez que lo he estado leyendo otra vez, ha sido como, dan un ejemplo tan claro, y esa ha sido la base, que era el ejemplo que da el autor es tener una mascota como un tigre, y lo compartía la semana pasada. Al principio es algo como que lo ves bonito, lo ves chiquito, lo ves, o sea, y el pecado así va siendo. Es algo que son cosas que a lo mejor en el momento no es importante para nosotros, pero llega un punto en el que el monstruo crece. O sea, el tigre probablemente, el autor lo relata como que alguien tiene un tigre como mascota, y llega al punto que pasan los meses y la señora, la dueña, pues se la comió el tigre, o sea, la atacó y pues se la comió. Y realmente el autor dice, o sea, ¿quién en su sano juicio hace eso? Y yo creo que nosotros en muchas de las cosas que vivimos o las cosas que están pasando, para muchos pueden decir, ¿quién en su sano juicio iría en contra de la naturaleza, iría en contra de lo que estamos viviendo? Pero es una decisión, empieza con una decisión. El que le damos un lugar en nuestra vida, en nuestros hábitos, en lo que hacemos día a día, y llega a convertirse en ese monstruo que nos ataca y llega algunas veces a controlar nuestra vida. Pero de la misma manera, creo que es súper importante que nosotros podamos entender que nosotros no podemos dejar que el pecado nos controle. O sea, creo que al conocer de la palabra tenemos armas suficientes, pero requiere un sacrificio de nosotros, requiere que nosotros busquemos al Señor, requiere que nosotros vayamos a la palabra, que busquemos a Dios en oración, de la misma manera que lo estamos haciendo con las cosas que no nos convienen, o aún hasta más, porque no son tiempos fáciles. Yo creo que al principio todos lo veíamos como que, ok, ya estoy de vacaciones, y llega un punto en el que ahorita ya es de que ya es mucho, o sea, ya llevamos 5 meses y ya es como que, ok, it's too much. Y está viendo el resultado de muchas cosas. Lo podemos ver con gente que a lo mejor está perdiendo peso, empezó de una manera y ahorita la está terminando la cuarentena, y son decisiones buenas, es por salud y lo que sea, pero también estamos viendo, como tú comentabas, o sea, el incremento en pornografía, en maltrato, aún hasta en flojera, o sea, porque pues también o sea, pues nos da flojera porque pues estoy encerrada, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Pero todo empieza en la cabeza, o sea, ese pensamiento. Y todo está en dejar entrar, haz de cuenta, dejas entrar ese tigre o ese león o ese marranito, y se abre toda la puerta y entra, y eventualmente es mucho más complicado. Ahora sabemos que en Cristo hemos sido liberados del pecado, y esa es la cuestión, que el pecado lo que busca es, el enemigo a través del pecado busca engañarnos y hacernos sentir esclavos de algo de lo cual Cristo ya nos liberó, de algo de lo cual en la cruz ya pagó Él. Entonces, si nosotros pudiéramos entender y pudiéramos nosotros también tener claridad de que nosotros creemos en el Señor, entonces como consecuencia hemos sido ya libertados del pecado, ¿verdad? Pero siempre va a haber esa lucha donde se busca a nosotros jalar a... de hecho, Gálatas habla de eso, ¿no? De la lucha en el espíritu y de la carne, o sea, de nuestra naturaleza también. Y es bien importante poder comprender que Dios, que la manera de atravesar este tiempo para cumplir el propósito de Dios no va a ser nosotros... deleitándonos en la carne o los placeres que ahorita en la cuarentena o en el ocio quisiéramos ser, sino es en la comunión con el Señor. O sea, eso es lo que vamos a ver ahorita, porque precisamente la palabra nos dice, usa esta palabra que dice resiste, o sea, resiste a la tentación, o sea, resiste al ataque, porque dice ahí, someteos pues a Dios. Dice, resistir al diablo y irá de vosotros, ¿verdad? Entonces hay como un orden que yo veía aquí de 3 puntos, que era precisamente como punto número 1, el someternos a Dios.
Como punto número, porque tú no puedes resistir al diablo si no estás sometido al Señor. O sea, según tú quieres resistir al diablo y te va a dar una revolcada si no estás sometido a Dios, porque si no vivimos una vida sometida a Dios, pues entonces andamos en la cuerda floja, no andamos ni, como dice la Escritura, ni frío ni caliente y tal, sino que estamos, si nosotros nos sometemos a Dios, va a venir la tentación y vamos a resistir al diablo y va a huir de nosotros, como probablemente la Escritura lo dice también con Jesús en el desierto, a lo mejor temporalmente, va a venir a atacar otra vez, pero una vez que resistimos al diablo, era algo que hablábamos, que hay una tercera parte que creo que tiene que ir totalmente a la mano con la resistencia, que es la persistencia. O sea, porque yo siempre he tenido como esa connotación de la resistencia como algo más pasivo, como algo más de defensa, ¿no? O sea, como estás, si lo viéramos de fútbol americano, la defensa y la ofensa, la ofensiva, ¿no? Entonces, y la persistencia como algo más ofensivo, o sea, como algo más activo. Es decir, voy a perseverar o voy a persistir en esto. Que la palabra ahorita vamos a leer y es clara que te dice, persiste en esto. O sea, no vas a persistir en qué, no sé, en resistir a qué y resisto a qué y andamos hechos bolas a veces. Y la Escritura es clara cuando dice, resiste a la tentación, resiste al diablo y persiste en lo que te has persuadido, persiste en la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver un pasaje antes, no sé si quieran comentar algo, pero hay un pasaje que está en Apocalipsis 2, del versículo 18 al 29, que me gustaría que leyéramos, que era el pasaje que estaba leyendo Sammy, que compartimos, y que habla también de ese tema, de cómo a veces estamos ahí caminando con el Señor, pero de repente abrimos ciertas puertas y dejamos y permitimos nosotros que cosas sucedan, y eso se va haciendo como una bola de nieve enorme, ¿no? Es Apocalipsis 2, del 19 al 29. Entonces se los voy a leer. Dice, ahorita vemos como que era la definición de resistir y persistir, pero es un poquito lo que te platicaba así en pocas palabras, pero fíjate lo que dice aquí. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Ok? Ahí todo está con ganas, ¿no? Pues qué chido, Señor, ya sabes, ves todo, o sea, qué buena onda la estrellita aquí, todo el cotorreo, ¿no? Pero luego dice en el versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y pareciera como que pues unas poquitas cosas, pero luego fíjate que dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y usa esa palabra toleras. O sea, haz de cuenta que habla como que de algo que empezó de poquito y poco a poco se fue haciendo más. O sea, tú estás permitiendo que eso pase, lo permitiste y ya se metió, compadre. O sea, es eso, por eso dice, resiste, o sea, no despie, no despaso. La resistencia es firme, es a resistir a lo que estamos siendo tentados. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, podemos ver la misericordia de Dios, que a pesar de que es algo, pues que el Señor nos está diciendo claramente que no es algo sagrado, dice, yo estoy esperando, o sea, a que se arrepienta, sí, nos da chance. Eso es bien importante. O sea, no estamos hablando de estas cosas, muchachos, como para decir, achicharrados, sino que estamos hablando de esto porque son tentaciones que el enemigo va a traer a la mesa, ¿sí? La Escritura lo dice, y el Señor en su infinita misericordia nos está hablando de estas cosas para decir, eso lo quiero que hagas. Este es paso A, paso B y paso C de lo que quiero que hagas, y quiero que estés firme y fortalecido en mí, porque es la única manera. Ahorita vamos a ver que es la única manera de poder atravesarlo. Y luego dice el 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella duermen, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que yo os digo, no os impondré otra carga. Dice, pero la que tenéis, fíjate lo que dice aquí, retenedlo hasta que yo venga, retenedlo. O sea, agárralo. O sea, aférrate, reténlo, no dejes que te lo arrebaten, porque cuando tú estás reteniendo algo, es porque hay algo en contra que está queriendo como arrebatártelo, ¿no? Y es algo que podemos, así es como yo veo mucho el propósito de Dios en la vida de nosotros, que el Señor nos lo ha manifestado en lo individual a cada quien, obviamente lo sabemos general, pero individual, pero el enemigo siempre va a querer arrebatarte eso, arrebatarte tu identidad en Cristo, arrebatarte para el propósito de Dios, para que fuiste creado, todas estas cosas que son de fundamento en tu vida con Cristo, a querértelas quitar, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí, se retirarán hasta que yo venga. 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Okay? No sé si alguien quiera comentar algo de esto, pero creo que está... ¿Quieres comentar algo? No, te iba a comentar que era algo similar a lo que estábamos viendo las semanas... Bueno, nos tocó reuniones de célula. Comentábamos con los chavos y todos coincidieron con lo mismo, básicamente. En cuestiones personales, cada quien, vea que te lo dije, nombra tu desierto, o sea, nombra en lo que estás pasando, ¿verdad? Y muchos coincidieron en problemas de ansiedad, pero ¿qué es lo que genera esa ansiedad? Y como tú decías, es una idea hay un origen que crea todo eso, ¿verdad? Y el origen por lo general son ideas que uno se va haciendo en la cabeza, ya sea no pasa nada, una vez no pasa nada, 2 veces no pasa nada, 3 veces no pasa nada, y lo que sea que en lo que estén metidos, ¿verdad? Yo tengo cuates que empezaron con cosas desde muy pequeños, así como que, me desvelé 1 hora, me desvelé 2 horas, me desvelé 3 horas. No, me dormí a las 5 jugando, compadre. Y yo, ¿y no trabajas o algo? No, pues que descansé el día siguiente. Ok, pero después empezaron a hacerlo en el trabajo. O sea, entre semana cuando sí trabajaban. Y eso yo empecé a ver y dije, es que eso no está bien. O sea, no los juzgo, pero sí trato de decirles como que, hey, eso no te conviene, ¿verdad? Porque pues después vas a andar cansado, vas a andar con las defensas bajas. Pero si lo extrapolamos a una cuestión espiritual, ¿qué es lo que pasa cuando nos descuidamos en la palabra o en la oración o en la alabanza? Básicamente es como que bueno, hoy perdí 1 hora de oración, pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? Hoy perdí 1 hora de lectura, pero ahora no pasa nada, me voy a dormir temprano, o lo que sea. Ponle tú, ¿verdad? No me hace mucho que no me pongo a alabar o a escuchar alabanzas. Y bueno, no creo que pase nada. Y se va bajando la defensa espiritual, se va bajando esa coraza, esa armadura, se va desgastando con cuestiones muy sencillas como se te hace fácil o se te fue el tiempo, ¿verdad? Pero me recuerdo mucho este pasaje que veíamos en esa ocasión, que lo voy a nada mencionar así, ¿verdad? Se encuentra en Romanos 5, 20, y nos cuenta aquí, nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente, cruzando esa parte ya hacia el 6, hace una pregunta muy padre, y como que siento yo que a mí me vino en cara en cuestión, y cuando se las hice también como que nos cimbramos ahí, de hecho fue un tema de conversación, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego dice acá, en ninguna manera. O sea, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? O sea, ¿cómo vamos a estar aún sometidos a una idea mundana de cuestiones que no vienen del Señor? O sea, esos pensamientos. Y después viene en nosotros un vacío espiritual y un desfalco espiritual, mencionamos aquí ese término muchas veces, en el cual ponemos pues todos los huevos en una canasta y al final resulta que la canasta era de aire, o sea, se te va todo, porque no estamos poniendo nuestra seguridad en el Señor, estamos poniéndolo en cosas vacías, lo estamos poniendo en el videojuego, lo estamos poniendo en la pornografía, lo estamos poniendo en el Netflix, lo estamos poniendo, y que al final hay unas cuestiones que no son mal usarlas, ¿verdad? Obviamente pues la pornografía ahí queda fuera de eso, pero por ejemplo, puedes ver Netflix como una distracción, pero no aprovecharte, no abusar de ello, que es lo que decíamos, no te embriagues, ese es el punto. No te adormezcas, ¿por qué? Porque después vienen las distracciones, y esas distracciones poco a poquito son como esos amigos
que parecen buenas influencias y que al final resulta todo lo contrario y te envuelven en problemas que muchos pues podemos llegar a identificarnos. Y es a donde nos quiere llevar, nos embolamos para aquel lado, ¿verdad? Exacto, porque al final de cuentas el punto es que Dios tiene un propósito para nosotros y cualquier cosa que te desvíe de eso, te embriague o te adormezca, va a ser de lo que precisamente estamos hablando aquí, que ya no te das cuenta. O sea, volvemos al punto de decir, vamos a suponer que sí, punto y aparte la pornografía puede ser, por ejemplo, los videojuegos, por decir una cosa. Y sí, pero lo que pasa es que lo que era una hora de videojuegos ahora ya son 10 horas de 10 horas, toda sí. la noche. Toda la noche. Y de día te duermes. Y te controla. Exactamente, entonces ya, pero es algo gradual, ya no te das cuenta. Uh-huh. Y lo peor del caso es que de repente como que reaccionas, pero ya como que ya es más difícil, sí. O sea, es más fácil seguirle. Uh-huh. O sea, y entonces, pero eso va a seguir creciendo. Pero eso te trae adormecido, o sea, literal, o sea, durante el día estás adormecido, porque sí. porque estás todo desvelado y tal, pero en lo espiritual estamos hablando del alimento, o sea, al final de cuentas, ¿de qué nos estamos alimentando? Porque todo va a venir con un pensamiento, como hablábamos ahorita, la palabra lo dice claramente, dice que empieza con un pensamiento y eventualmente ese pensamiento se va a convertir en una acción. Ahora, yo sé que no todo lo que pensamos lo hacemos, ¿no? Pero, o sea, de manera inmediata, pero ahí está, y si se sigue anidando, y si sigues cultivándose, si ese marranito sigue quedándose ahí, y de repente es un chiquero y tú no te das cuenta, de repente ya no vas a sentir o no te vas a dar cuenta que está mal. O sea, es como hablábamos del tema de la pornografía. O sea, la verdad que a mí era algo que me llamaba mucho la atención, decir, yo sé que no fue de 0 a 1000, porque si no hubiera, ese como que, espérame, sino que fue algo de, bueno, a ver qué me mandaron en WhatsApp en el grupo de los amigos que no conocen del Señor, ¿verdad? Porque pues digo, todos los que venimos de o conocer al Señor ya más grandes, pues tenemos nuestros amigos con los que convivíamos y seguimos queriéndolos porque son camaradas con los que nosotros crecimos, pero que ahorita tenemos caminos distintos y que a lo mejor no convivimos tanto presente por lo mismo, porque el Señor nos ha llevado caminos distintos, pero sigue estando el amor, sigue estando todo, y de que, a ver qué, y mandaron estas cosas, pura soncera, y de que, ay, mira, ahí la fotillo, y luego, a ver, ¿y qué más mandaron? Y luego eso se empieza a transformar en otra cosa, y luego, a ver, déjame, ¿y dónde las encontrarán esas imágenes? Sí, eso iba a decir, o sea, una cosa empieza con lo que te dan, y luego tú lo empiezas a buscar, o sea, porque se empieza a hacer una adicción, o se empieza a hacer como que una dependencia de ese tipo de cosas. Y el ocio nos vaya, porque la palabra de Dios es bien clara. De hecho, hay un pasaje, yo lo tenía aquí al final, déjame ver si lo encuentro. Pero dice que se me hace que ya nada más apunté la cita, pero es 2 de Pedro 1:8, que dice que si nosotros perseveramos en el conocimiento del Señor, en el dominio propio, está en parte ese pasaje, dice que no nos permitirá estar ociosos y sin fruto. O sea, el ocio nos va a llevar a estar sin fruto, porque no vamos a estar perseverando en esas cosas. Por eso es la importancia de persistir, no nada más resistir, sino también persistir, que es parte de lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y la verdad, yo pienso que, o sea, en este tiempo que hemos estado en cuarentena, es muy fácil pensar de que, no tengo nada que hacer, entonces voy a ver la tele o estar en las redes sociales. Y por ejemplo, de que mi hermana decía de que no manches, de que hoy pasé de que 5 horas de que en mi teléfono. Ya ves que puedes poner de hermana, que... dinos cuál es. Ya ves que puedes poner de que el time limit y te dice de que hoy usaste el celular 6 horas, 7 horas y así. Y yo de que wow, no manches, o sea, como estamos todo el tiempo en casa, es más fácil caer en de que, me voy a meter a las redes sociales, no y sin darte cuenta ya estás 2 horas, 3 horas, y que te pasas viendo videos y como dicen, de que poco a poquito vas viendo algo, escuchas algo, y como pasamos más tiempo de que viendo lo que está exponiendo el mundo, es como que, bueno, pues todos lo están haciendo, está bien, no pasa nada, y por más que lo veamos, por más que lo escuchemos, ese pensamiento es de que, bueno, a lo mejor no está tan mal, y se va creciendo. Y no es desde el punto de vista, o sea, no estamos hablando de esto como decimos hace rato para condenar a nadie, al contrario, no. Es como un wake up call para todos nosotros. El Señor nos está diciendo, hey, tienes que estar bien sobrio,
O sea, que es totalmente lo opuesto a embriagado, es sobrio, compadre, dice aquí. Por eso en el de Efesios es tan importante porque dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, esa es la contraparte. ¿Y cómo se es lleno del Espíritu? Principalmente es a través de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz. Por eso todo se trata de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz, de su sangre y en nuestra relación con Él. Porque el Señor en su palabra nos dice, por ejemplo, podemos verlo en Hebreos que dice, oye, ustedes ya debiendo ser maestros, siguen siendo niños. ¿A qué se debe eso? ¿Que es porque Dios no quiere que nosotros crezcamos? ¿O que no, simplemente que hay que dedicar tiempo literal, o sea, a pasar tiempo con el Señor. Ahora, no es una cuestión forzada, ni en teoría, bíblicamente hablando, debería ser un deseo nuestro. El Espíritu Santo nos llevaría ahí. Entonces, sí, pero también a veces el mismo entorno que vivimos nos dice, ay, estoy un poco cansado, lo que tú quieras, pero así como Jesús en el desierto, que ahí nos enseña cosas tan profundas el Señor, cuando va al desierto, dice que tenía hambre y tenía sed. O sea, llega un momento en que, Señor, tengo un chorro de hambre, tengo un chorro de sed, hablándole al Padre. O sea, a veces ese tipo de cosas nosotros también nos reclamamos a nosotros mismos, a veces sentirnos cansados para leer la palabra y todo eso. Sí, o sea, son cosas que a veces suceden, pero que Jesús perseveraba en ese tiempo con el Señor, se estaba preparando en esa relación con el Padre, y el Espíritu lo llevó ahí para ser tentado. O sea, haz de cuenta que lo llevó al gym espiritual, o sea, dentro de ese proceso que Jesús tenía que pasar, y para enseñarnos a nosotros, pues era a Dios como quiera, ¿no? Pero es algo bien importante. Fíjate, nada más te quiero leer la cita, porque ya lo habíamos mencionado, Santiago 4, 7 al 8, para los que estaban apuntando en casa también, ese que leíamos hace rato, que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y irá de vosotros, porque es bien evidente ahí lo de paso 1, que es someteos. Ese someteos es absolutamente fundamental. No podemos tener una relación con Dios sin someternos a Él, porque entonces no estamos, o sea, entendiendo quién es Dios y quién somos nosotros, ¿no? Como parte de esa relación es eso, y no es el sometimiento como lo conocemos en las películas, en las telenovelas, que es algo denigrante. Al contrario, el someternos a Dios para mí es descanso. Porque yo sé que si estoy sometido al Señor, pues no estoy seguro, ¿no? Ahí, o sea, porque el Señor me va a ir guiando para donde quiera que yo vaya. Y también es parte de la obediencia, o sea, es el obedecer, el entender que no es lo que nosotros queramos, porque el pecado a veces nos lleva a cosas cómodas, y no solamente es cómodo, pero a veces también es lo que yo quiero. Y dejamos de poner a Jesús, a Dios primero en nuestra vida, y ponemos el pecado primero, o ciertas acciones, o sea, ciertas cositas que vamos dejando, que van llenando la prioridad, que toman la prioridad de nuestra vida, y dejamos a Dios al último. O sea, a mí me gusta mucho cómo Romanos pone eso, donde dice que nos presentemos como un sacrificio vivo. Y eso requiere que es algo diario. O sea, lo que hablamos, o sea, son decisiones, y sabemos todo lo que el pecado trae a nuestra vida, pero también la única manera que lo podemos contraponer, o que lo podemos poner hacia el lado bueno, o la manera de salir adelante, es ir diariamente a Jesús, buscarlo diariamente, porque no podemos intentarlo nosotros. O sea, o lo intento hoy pero mañana no, o antes pues era cada domingo que veníamos a la iglesia, o cada miércoles que veníamos a jóvenes. Ahorita estamos todo el tiempo en la casa, y salimos, esta es, a lo mejor es la salida de la semana o la salida del día, y decimos, bueno, pero antes era como que pues cuando voy a la iglesia, a nosotros en la oficina nos pasó algo muy chistoso. Bueno, no sé qué tan chistoso sea, pero ahorita ya me río, pero en ese momento no me reía nada. Se nos cayó el techo, y una de las cosas, pues obviamente no podemos accesar, están restaurando todo, pero me llama mucho la atención que una de las muchachas que trabaja conmigo me dice, es que lo hice el viernes, y yo dije, el lunes lo guardo, y el lunes ya no teníamos acceso a nada. Y yo le decía, pero ¿por qué te esperaste? O sea, ¿por qué no lo hiciste en el momento? Pues es que yo no pensé que fuera a pasar. Y a veces en nuestra vida sí lo dejamos para el día siguiente, y lo vamos postergando, y no nos lleva a nada. O sea,
al día siguiente, en este ejemplo, o sea, que yo les puedo compartir, no hay día siguiente, o sea. No lo hay, literalmente para nosotros en Cristo no lo hay, es hoy. Uh-huh. O sea, obviamente, por supuesto que Dios ve, pues Dios no está sometido al tiempo, o sea, Él ve toda una película completa, uh-huh. ¿no? Pero eso, los hermanos de Jesús le dicen a Jesús, oye, ¿qué no es lo más normal si te quieres dar a conocer es que vayas al pueblo y muestres lo que haces? ¿Por qué no vas? Uh-huh. Y Jesús dice, no, aún no ha llegado mi tiempo. Dice, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. Ese pasaje a mí siempre me ha hablado mucho porque nos habla de decir, el de nosotros siempre es, o sea, por eso el compartir es siempre hoy. O sea, siempre que me toca a mí compartirle a alguien, le digo, recibe hoy a Cristo. O sea, no te esperes mañana, no, porque los tiempos de Dios son de Dios, no son uh-huh. nuestros, ¿no? O sea, las cosas que hace él sabe lo que anda haciendo. Pero Él le dice a sus hermanos, el tiempo de vosotros siempre está presto. O sea, a nosotros nos dice, tu tiempo ya es ahorita. O sea, no compartas con la visión de decir, te voy a compartir esto, pero espérate hasta que Dios venga como en una nube y te manifiestes. O sea, no, o sea, ¿sabes qué? Como que quieres recibir a Cristo, o sea, recíbelo. Ahora, hay quien te va a decir, no, bueno, Señor, tú sabes, yo hice, mi tiempo está presto, sí. Y ya lo demás es tuyo, Señor, yo no me puedo meter en tus cosas, yo quiero cumplir el propósito que tienes para mí en mi vida, que es compartir el evangelio, que es ir a ser discípulos, que eso lo tenemos uh-huh. todos, ¿verdad? Y que el tiempo es hoy, o sea, no es mañana, no, es un buen ejemplo porque a veces vamos postergando las cosas y tienes toda la razón. Y fíjate, yo había estado leyendo Samuel, y haz de cuenta, mientras estaba como meditando en todo esto, se me vino mucho a la mente la vida de Saúl, porque Saúl fue una persona que la misma palabra nos enseña que fue ungido por uh-huh. el Señor, sí. que Dios lo escogió, inclusive fue lleno del Espíritu Santo, profetizó con los profetas y tal, y todo este cotorreo, pero ahorita lo que veíamos acerca del sometimiento y resistir uh-huh. y todo, lo que podemos ver en la vida de él es algo bien peculiar, porque lo primero que pasó en su vida, una vez que empezó él a atesorar victorias, uh-huh. fue que no se sometió al Señor. Uh-huh. Muchas veces pensamos que el primer tropiezo fue ese espíritu de celos que tenía contra él, pero antes de eso sí. empezó la desobediencia, uh-huh. o sea, empezó a no someterse a Dios, que el primer acto fue cuando estaba esperando a Samuel y tenía que esperar y supuestamente llegaron noticia de que ya venía el enemigo y qué va a hacer, y Samuel no llega y tal, uh-huh. como si Dios no supiera qué está haciendo, ¿verdad? Por alguna razón Samuel no ha llegado. Y este cuate dijo, pues ni modo, compadre, tráete al animal y aquí yo hago el sacrificio y yo mero me lo aviento. ¿Y qué le dice Samuel? Le dice, locamente has hecho, compadre. O sea, no es por ahí. O sea, ¿a qué voy con esta historia también? Del punto de vista de cómo abrimos un gap. Uh-huh. Y, o sea, quiero decirte hasta dónde llegó Saúl haciendo cosas. Porque después de ahí viene el tema de que, bueno, cuando conquistan al pueblo y nomás no vayas a dejar nada, compadre, y se trae las chivas y perdona al rey, bueno, cuánta cosa. Que bueno, dicho sea de paso, cuando le dice, locamente has hecho, que le dice Samuel, le dice él, pero es que yo me esforcé, Samuel. O sea, yo me esforcé para hacer esto. Pero es que en las cosas del Señor, yo siempre pensaba esto, tú déjale eso a Dios, uh-huh. o sea, tú haz lo que Dios te dice y lo demás déjaselo a Él, o sea, si tú me estás diciendo, Señor, que yo haga esto, yo lo voy a hacer, ¿sí? Ya si tú haces o no, y acá y para allá, eso ya no sé, pero yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Que es compartir el evangelio. Entonces, después de ahí, viene lo de las chivas y cuánta cosa, que le dice, sabes que Dios te va a restituir, y luego de ahí viene todo el cotorreo con David, de que empiezas un espíritu de envidia y de celos entra ahí y empieza a atormentarlo tremendamente, a tal grado de que o sea, hay una descomposición espiritual, o sea, en Saúl, o sea, a tal grado de que por enojo de que un sacerdote ayudó a David cuando David sale él en persecución precisamente porque Saúl lo quería matar, llega a un pueblo con un sacerdote que por aquí tengo el nombre, que se llamaba Ahimelech, uh-huh. y Ahimelech le ayuda
Y entonces se enoja tanto, se entera, y que va y mata a 85 sacerdotes, 85 siervos de Dios, que dice la escritura que traían el efod puesto inclusive, o sea, que era esa vestimenta con la que ellos se comunicaban con, o sea, que se ponían para orar con Dios y todo. Y luego después de ahí hasta va y consulta una bruja ahí o sea, hizo un montón de barbaridades, pero ¿cómo empezó? Con un simple, oye, yo me esforcé para hacer las cosas bien, pero pues no llegabas, compadre, o sea, empieza con el no sometimiento a Dios. Después que viene un espíritu de envidia, no lo puedo resistir, porque no puedes resistir al diablo sin estar sometido a Dios. Entonces viene el ataque del enemigo y no, pues te lo pescó de pechito, y luego después de ahí ya vino todo el desgarriate que pues no puede resistir, y bueno, obviamente persistir, pues mucho menos, persistir en qué, o sea, ya se empezó a persistir, pero en otras cosas, ¿no? Entonces es algo bien tremendo que la escritura nos deja ver, por ejemplo, con historias como la de Saúl, de lo que estamos viviendo ahorita, de ser bien firmes en resistir, bien firmes, no dejar, no dar oportunidad a que eso crezca, o sea, a que algo se ponga ahí, a que un cachorrito, ay, qué cachorrito, ¿no? Que pues el tigre o el leoncito así chiquito, pues qué chistosito, ¿no? Pero de rato esa cosa, ya en la vida de Saúl vemos cómo se lo devoró, o sea, literalmente, como decías tú, esto se lo devoró, ¿verdad? Sí, también, o sea, estar sometidos a Dios, especialmente en unos tiempos donde ahorita lo que estamos viendo es de que tú haz lo que tú quieras, y, o sea, en una cultura donde todos hacen lo que ellos quieren, todo lo que hacen está bien, lo que piensan está bien, de que te quieres salir de tu casa, salte de tu casa, te quieres ir, no sé, o sea, y todo está bien, o sea, estamos viendo unos tiempos donde ahorita no es normal someterse a nuestras autoridades, a Dios. Donde es criticado. Sí, o sea, literal, estamos yendo contra la corriente. Y pues como decía, o sea, todo empieza en eso, o sea, en no someternos a Dios, y le fue como en feria a Saúl. Porque un poco dice la palabra en Gálatas 5, en el 9 dice, un poco de levadura levura toda la masa. O sea, tantito ya va a ser todo un desgarriate, o sea, por eso la palabra que estaba, la verdad es eso que así que estuve meditando en el Señor, eso de no te acostumbres, no dejes que eso entre, que no sea cotidiano ni familiar para ti convivir con esas cosas, por más normales que estén pareciendo ahorita en estos tiempos. Lo que tú me decías, Rix, de cómo estaba viéndose, compartir una página pornográfica ahí por Instagram o por esto, lo otro, como si fuera, ahí te mando un mensaje, ¿no? Un mensaje positivo, ¿no? O no sé qué fregados, pero... O sea, inclusive llegué a ver una publicación en Instagram, así en un Instagram random, donde un cuate, bueno, ahorita habías de cuenta que hubo una polémica, creo que tú también compartiste algo acerca de eso, de que había que hacerle shutdown a algunas páginas porque estaban haciendo contrata blancas y no sé qué rollo, ¿verdad? Pero hubo un cuate que creo que era de los dueños de una de esas empresas o de esas páginas que decía, publicidad es publicidad, y si la quieren cerrar, también es publicidad. Y yo me quedé así como que, o sea, no puedo creer tanta indiferencia o tanto como... No sé, o sea, te quería agarrar al tipo, lo quería desbaratar. Por no sé, se me hizo insensato todo lo que estaba diciendo, como que, compadre, si de por sí es dañino lo que están haciendo, tú y tu industria, ¿verdad? Y tú estás beneficiándote de personas, no de objetos, no de materiales, no de cosas, de personas. O sea, estás vendiendo personas o imagen de personas, básicamente. Porque sin esas personas que están saliendo en tu gráfico, ¿verdad? No venderías nada y no tuvieras nada, ¿verdad? Entonces tú estás vendiendo básicamente algún humano o la presencia de un humano, vaya, haciendo actos ilícitos o que no deberían de, bueno, ilícitos, pero que no se deberían de mostrar, ¿verdad? Y de eso te estás beneficiando, dañando mentes. O sea, básicamente estás jugando con las emociones de las personas y estás creándoles este mundo para un placer, ¿cómo se puede decir? De momentáneo, ¿verdad? Quitándoles o robándoles
lo que puede ser su camino de eternidad. O sea, sí, porque al final del día es arrancarte sí. de ahí, de estar, o sea, de adormecerte, haz de cuenta, de traerte anestesiado y no cumpliendo el propósito del Señor, sino estar caminando en otra dirección. Y que muchas personas que conocemos, a lo mejor, ¿verdad?, se están envolando en esas cosas, amigos que, igual como tú decías, que no tienen que ser en la palabra o así, pero que se están perdiendo a lo mejor un propósito de conocer a Cristo por irse por otro camino, ¿verdad? Entonces lo que yo me quedé así como que impactado al ver tanta indiferencia. O sea, así publicidad es buena, publicidad es mala. Si algo podemos ver ahorita es que, y digo, es algo que es súper interesante platicar, inclusive desde nada de eso, ahorita en estos momentos, nada de eso los hace sentir mejor. O sea, nada de, esa es la cosa que para mí me es bien interesante que dialoguemos de la obra de libertad que hay en Cristo, porque lo que Jesús hace en nosotros es que en una relación con Él es que de adentro Él produce en nosotros un contentamiento o un gozo que no tiene nada que ver con cuestiones externas. Esa es la cuestión, que por eso ahorita, estando confinados, estando encerrados, dices que no tengo nada de lo de afuera, entonces por eso estoy deprimido o amargado, sin decir que la depresión sea algo que no pueda suceder. Eso es a veces una cuestión química inclusive, sino no me refiero tanto, o sea, obviamente vas a atravesar dificultad, la palabra lo dice, pero el Señor de adentro trae ese contentamiento, y todo ese tema de la pornografía, los videojuegos y todo, por eso cada vez va creciendo más, porque hay o sea, es momentánea la insatisfacción, es como ver una gráfica, te emociona y luego pero se acaba y te baja. Y luego te vuelve a emocionar y te baja y te vuelve. Pero esa gráfica siempre va a ir bajando, aunque tenga sus picos para arriba, pero va bajando. Y entonces ya para cuando corraste, o sea, estás bien hundido en el pozo, porque realmente nunca jamás vamos a encontrar satisfacción en eso. Por eso Jesús dice a la samaritana, de esta agua que vas a tomar siempre vas a tener sed. O sea, siempre va a haber esa insatisfacción. Y ahora, hablando de todo esto, sí quisiera llegar a un punto también importante. Es decir, Dios en Cristo Jesús nos ha dado herramientas, nos ha dado armas para poder resistir. O sea, no se trata de decir, pues compadre, ahí a ver cómo le haces para resistir toda esta situación, todo este embate, el enemigo, esa tentación, porque pues soy un joven en su cuarto y esto y lo otro, llega la tentación, ¿verdad?, de un mensaje, de un esto y de un otro. Pero el Señor ya nos dio en la cruz las armas necesarias para nosotros resistir. O sea, no, a lo mejor no quiero ser, como te digo, muy duro, pero no tenemos excusa de alguna forma, porque las armas ya están dadas, ¿sí? O sea, esas armas que dice la Escritura que son espirituales y poderosas para derribar fortalezas y argumentos y todo, ya han sido dadas. Y a mí me encanta eso, porque, volviendo al mismo pasaje de Primera de Samuel, en esta historia donde sale David pues huyendo, literalmente dice que hasta ni arma se llevó, o sea, de que salió huyendo. Entonces llega ahí con Ahimelech, y les voy a leer eso, es 1 Samuel 21, del 8 al 9, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, porque nomás quiero decirles lo que dice aquí. Dice, David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Obviamente David estaba ocultando el hecho de que venía huyendo de Saúl, ¿no? El 9 dice, solo tengo, fíjate lo que dice el sacerdote, dice, pues solo tengo la espada de Goliat el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela. Le contestó el sacerdote, está envuelta en una tela detrás del efod, tómala si quieres, porque es la única que tengo. Así como que pues es todo lo que hay, ¿verdad? Y fíjate lo que le dice David, dice, esta espada es sin igual. Respondió David, dámela. Yo estaba leyendo esto y me volaba la cabeza, dice, a ver, Señor, David llega a un pueblo, ahí en un sacerdote, y va y lo busca al templo, y resulta que en ese lugar está la espada del máximo enemigo, si lo quieres ver desde el punto de vista de adversidad que enfrentó David. Ahí estaba la mejor arma que pudiera David haber pedido en ese momento. O
sea, oye, sí está la de Goliat, un espadonón así, super perro, así de que no manches. Y David dice, no hay otra mejor. O sea, esta es, y eso es lo que pasa con el Señor. O sea, el Señor, cada uno enfrentamos cosas distintas y el Señor tiene las armas para darnos necesarias para atravesar esto que estamos viendo. Ya nos las dio en Cristo, ¿sí? Y de hecho nos lo explica bien padre en Efesios 6, nos lo explica ese tema y tiene una armadura perfecta para poder nosotros resistir. O sea, no es de que allá te agarras para ver cómo le haces, sino decir, aquí está la espada de Goliat. Esa a mí me volaba la cabeza y decía, Señor, ¿qué está haciendo esa espada ahí? O sea, ¿por qué no la tenía Saúl enmarcada o colgada ahí arriba de su escritorio, así, de la silla presidencial? No sé. O sea, así como en sable, ¿no? O sea, no de samurái, pero la espada esta, sino que estaba ahí en el templo, ahí donde David iba a ir. Ahora yo te pregunto a ti, ¿las cosas que hace el Señor son como fortuitas o como, o sea, había algo ahí, Señor? Tú tenías esa arma que no había otra mejor para David que esa. Igualmente, tú en tu tentación, lo que estás experimentando, estás viendo, el Señor te va a dar la mejor arma que pudieras necesitar, que es Cristo en tu vida. Y que todo lo que dice ahí en Efesios 6 ha sido dado en Cristo. Que fíjate lo que dice Efesios 6:13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estad firmes. Dice, para que poder resistir. O sea, dice, toma toda la armadura. Ahorita lo que decías tú, Rix, que se va desgastando la armadura. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Más que a lo mejor irse desgastando, en mi opinión, es que no nos la ponemos. También. Que la tenemos en el armario. O sea, haz de cuenta, está en el closet. Es que hoy no me la quise poner. Hoy quiero andar de chorchito. O sea, ahí está la armadura. Dice, de hecho la palabra dice, por tanto, dice, toma toda la armadura, tómala tú. Tú, o sea, el Señor te la proveyó en Cristo. Tú te la tienes que poner todos los días, y dice ahí que es, y nos habla acerca de la palabra de Dios, del cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. O sea, nos habla de unas piezas súper fundamentales en nuestra relación con Jesús, y que al final de cuentas es Jesús mismo en nosotros, y nos da la espada para atacar, porque como decíamos hace rato, no vas a poder solamente resistir. Por eso te dice, también te di una espada que es la palabra de Dios, con esa vas a atacar, porque no puedes estar todo el tiempo aguantando. Va a llegar un día en donde no vas a aguantar. De hecho, estaba leyendo un reportaje de cómo dices tú, a ver, una roca puede ser trozada, una roca gigante puede ser trozada por agua, por ejemplo, y sí puede ser trozada por agua a través de la persistencia. O sea, una ola hasta y pegue hasta que truena una roca de 3 metros, 4 metros de diámetro, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? O sea, al final del día, si la roca nomás está resistiendo, al final de cuentas la persistencia va a romper la roca. Eso lo podemos entender de nosotros hacia lo que el Señor nos está llamando de persistir en la palabra, pero también lo podemos entender de que dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente. O sea, el diablo también está persistiendo. Por eso dice que es el acusador que acusa a nuestros hermanos de día y de noche. ¿Tú crees que eso es persistencia? Claro que es persistencia del enemigo. Entonces, si nada más está resistiendo, pues va a tronar la armadura en un punto. O sea, porque el Señor te dije, pues por eso te di la espada, porque tú vas a contraatacar. O sea, tienes que ponerte la armadura completa. No puedes nada más ponerte todo y de la espada dejarla ahí. O sea, no, pues que traigo puesto todo, nomás que nunca leo la Biblia. Y aquí lo dice, tenemos la palabra fortificada más confiable, a la cual haces bien al acudir. O sea, no hay otro lugar. Tenemos inamovible su palabra aquí. O sea, no se va a cambiar lo que está en el libro de la ley. O sea, es la espada de Goliat, la palabra de Dios. Al final del día, ¿a qué me refiero? La mejor arma. La mejor arma. Porque al ataque tú vas como Jesús lo hizo en el desierto, escrito está, de que siempre vamos a acudir para poder contrarrestar ese ataque del enemigo a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, ya nada más por último, quisiera que termináramos precisamente con el tema de la persistencia. O sea, de que, ya entendimos, Señor, que en nuestra relación con Jesús, contigo, el sometimiento es la base. O sea, obviamente el sometimiento viene de entender, como tú decías,
el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, o sea, de ese entendimiento, de esa gracia inmerecida, de decir, Señor, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo yo? Y el Señor te dice, es que no es por obras, sino es en una relación que se basa en esto, en el sometimiento, y que se basa en que el Espíritu Santo en nosotros produce el querer obedecerlo, el querer caminar en sus principios. Entonces, entendemos que es el sometimiento al Señor, y que resistimos a través del sometimiento al Señor. Nos da las armas, las herramientas para resistir, pero también para persistir. ¿Ok? Entonces vamos a leer 1 Timoteo 12, el versículo, ¿sabes qué? No sé si... No es 12, ¿cuál 12? Es, híjole, pero sabes que no sé cuál. Mira, lo voy a empezar a leer y a ver si ustedes... ¿Sí es 1 Timoteo? Sí, 1 Timoteo, porque se me hay que apuntar mal la cita. Ok. A ver, sí. Ese que dice que nadie tenga un poco tu juventud. Sí. Sí. Pero no sé. Creo que sí es 12. A ver. No, 12, no. ¿No? primero- Es Tiene 4:12. 4:12. Ándale, Eso. ok. Y fíjate lo que dice, se me encanta ese pasaje, siempre me ha hablado, sobre todo porque que el Señor dice que nadie tenga un poco mi juventud. Eso me gusta, esa parte. Pero fíjate lo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya nomás ahí está para aventarnos 2 horas hablando de eso, pero no puedo profundizar tanto, pero dice, sé ejemplo, o sea, es parte de lo que hablamos, por un lado de resistir, ser ejemplo en resistir, pero ser ejemplo en persistir, ¿verdad? O sea, de una manera también activa, sé ejemplo con tus acciones, con lo que estás haciendo, de cómo es un resultado de ese sometimiento a Dios, a Jesucristo. Y luego dice ahí, en conducta, o sea, en palabra, en lo que vas a decir, en conducta, en lo que vas a hacer, en amor, espíritu, fe y pureza. Luego dice el 13, entre tanto que voy, fíjate lo que dice ahí, ocúpate. ¿Qué es lo que ahorita está reinando en nuestras vidas? El tiempo. Es el Negocio. desocupados, o sea, el desocuparnos, ¿no? Realmente el Señor dice, bueno, ahorita que estás ocupado, ocúpate en esto. Y no te quiero dar un mensaje equivocado, decir, es que está mal que hagas cualquier otra cosa, ¿no? O sea, pues el Señor dice en la palabra en Eclesiastés que hay tiempo para todo, pero dice que nos ocupemos literalmente en la lectura. Dice aquí, ocúpate en la lectura. ¿Y de qué lectura creen ustedes que está hablando aquí el Señor? En la palabra. Es de la palabra, no es ni del New York Times, ni del Ni del Facebook. Pingüín, que nadie sabe cuando digo un pingüín, pero bueno, era un cómic que yo veía cuando estaba chiquito. Ya se descubrió. Ya sé, ya no aplica eso de que un poco mi juventud, pero dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, dice la exhortación y la enseñanza. O sea, ¿qué quiere decir la exhortación y la enseñanza? Muchachos, somos un cuerpo en Cristo, y tú demuestras amor por un hermano exhortándolo, ¿sí? y enseñándolo. O sea, tenemos que fungir ese rol también. O sea, ahorita con tanta esta cosa de que no juzgues y no juzgues y no juzgues, mezclamos tanto, o sea, no alcanzamos a ver la línea que existe entre juzgar y exhortar, porque exhortar siempre te va a arrastrar a los pies de Cristo. O sea, es decir, mira, esto que dice la Escritura, el Señor te ama, el Señor está buscando eso para ti. El juzgar lo que hace es, para empezar, nosotros a ensoberbecernos y apachurrar al otro. Y eso pues obviamente lo va a hacer a alejarse de Cristo más que unirlo. Entonces hay una diferencia en eso. Y luego después dice el 14, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Fíjate lo que dice ahí. No descuides el don, o sea, eso significa estar adormecido, compadre. Eso significa no darte cuenta del rol que Dios se tiene jugando ahorita. A mí se me viene mucho a la mente ese pasaje de Esther que dice, tú eres reina por tiempos como estos. Tú estás aquí nomás de oquis, compadre. Sí. Tú no eres discípulo de Cristo en estos tiempos, nada más por chulo. Sin ofender a nadie, pero sino desde la perspectiva de decir, hay un propósito, compadre, Dios te va a usar, y qué cosa tan más chida es poder ser usado por el Señor, ¿verdad? Y luego dice ahí,
ocúpate en estas cosas. Otra vez vuelve a usar la palabra ocúpate. Dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Sí, que sea manifiesto, que seas ejemplo. Dice el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. ¿De qué estamos hablando? No dejes entrar nada. Y fíjate lo que dice junto. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo, o sea, que es como resiste. Y luego dice, persiste en ello. Dice, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a todos los que oyeren. ¿Persistir en qué? ¿En qué crees que está hablando? Pues en todo lo que nos decía, en ocuparse de la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, o sea, persiste en esas cosas. Y dice, ten cuidado de ti mismo, o sea, apechuga, resiste. Y nos dice ahí, no descuides, no te adormezcas, que no se te vaya entre las manos lo que Dios ya te dio. ¿Qué es un don? Pues es un regalo. Dios te ha dado un regalo para tú poder fungir ese rol que Dios te tiene haciendo. Y me parece tan importante esos pasajes. Y luego hay otro también que está, que también la cita la tengo mal, pero es, según yo, es 2 de Timoteo. Es que al final ya, yo creo que no se me salvó lo último pero es el que dice, te voy a ver si me encuentro. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, a ver, déjame ver, que puede ser más. Es 2 de Timoteo 3:10. Sí, ok, perfecto. 2 de Timoteo 3:10. Gracias, señor Inga. Que aquí no sé qué pasó, perdón. 1 Timoteo. Es el que dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Exactamente. Pues a ver, léelo tú. Hasta el 15. Hasta el 15, ok. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. A ver, atendito ahí. Esto es que tienes que entenderlo, o sea, porque dicen, entonces ya en Cristo yo no voy a tener ninguna tentación y todo va a estar. No, pues, o sea, por eso el Señor nos está hablando de todas estas cosas, porque si va a venir la tentación, y va a venir ese marranito, y va a venir ese tigre ahí en la sala, ¿y qué vas a hacer? Lo vas a dejar que ande ahí haciendo un chiquero, y de repente ya para cuando acuerdas, ya ni cuenta, o sea, es parte, como tú decías del libro, que ya hasta le das de comer, o sea, ya hasta le das una mordida a todo el taco y le das una mordida al marranito, o sea, ya, es algo que no podemos permitir, o sea, nosotros como discípulos de Cristo, no abrir ese gap. Y dice ahí, porque tienen que saber que el que vive piadosamente en Cristo va a padecer persecución, o sea, eso es persecución también, ¿verdad? Lo que estamos hablando, bueno, sí, continúa. Es el 13, ¿verdad? Sí. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, dale para adelante, o sea, esa es la manera ofensiva de persistir en lo que tú has aprendido en las escrituras, en la enseñanza que has recibido. Dice aquí que desde niño has sabido las sagradas escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, pues creo que el Señor nos está hablando, creo que el Señor está como grupo de jóvenes también hablando específicamente de esto, pues quiere despertarnos también a una iglesia que va a ser diferente, una iglesia que ya no va a volver a ser la misma como parte de su cuerpo, o sea, de entrada, o sea, literalmente ya nuestra iglesia ya no va a volver a operar igual, o sea, de aquí a no sabemos cómo va a estar la cosa, literal, eso en el sentido literal, pero en lo espiritual también. O sea, haz de cuenta que Dios está usando toda esta situación para despertar una iglesia que se levante a ir más allá. Siento yo que a veces estamos cayendo en una actitud cómoda en el Señor, de venir al grupo de jóvenes, por ejemplo, hablando específicamente de nosotros, de venir al grupo de jóvenes, recibir, y luego me voy a la casa, y me voy al trabajo, y regreso otra vez el siguiente miércoles, y recibo ya iconito, y me voy, y estamos como cayendo en ese
en esa dinámica de adormecimiento, de embriagamiento, si lo quieres ver así, de cómo el mundo nos estaba embriagando. Pero ahorita el Señor nos está metiendo una sacudida porque quiere que nosotros está despertando a su iglesia algo más. Algo más, no nada más de decir, estoy aprendiendo y estoy creciendo, que esa es la base, sino también decir, estoy llevando más allá, más allá de nuestro recinto, el propósito de Dios, que es en mi trabajo, en mi casa, en mi entorno, ser un impacto en nuestro entorno como grupo de jóvenes. O sea, que el Señor nos está llamando a no nada más decir, oye, Dios te bendiga, sino decir, Dios te bendiga y aquí está la ayuda. Y eso quebranta, de verdad. Es que, por ejemplo, en lo de los sábados, las actividades de los sábados que hemos estado teniendo, yo le estaba platicando al pastor Raúl que había habido algunas personas que me habían dicho, pues andábamos ahí, por ejemplo, antes del sábado de la lluvia, pues había sido solazo intenso, ¿no? Entonces, así de que caldazo todos, y de repente sí llegaba así todo sude, y luego, gracias por lo que están haciendo, y luego me decían, ¿por qué lo hacen? Sí. ¿Por qué lo hacen, no? Porque para la persona que no conoce al Señor es como que no lo entienden, o sea, decir, oye, no es de gobierno, ustedes como iglesia están queriendo bendecir y están trabajando para esto. ¿Cuál es el motor? Y ese es el punto, que quebranta cosas, quebranta las murallas que se habían levantado religiosas a veces entre la gente y Dios. Decir, es que la religión es la religión otra, y que con muchas veces con justa razón ciertas cosas, pero luego situaciones como esta donde Dios está levantando a una iglesia que va muchísimo más allá de la religión, que no es una religión, que es una relación con Cristo, y que Dios busca una sinceridad en eso, y que las personas lo ven, se les quebrantan los muros y se caen y dicen, ¿por qué lo hacen? Y entonces tú, porque el Señor, o sea, por lo que ha hecho el Señor en mi vida, o sea, ¿cómo puedo yo responder? ¿Cómo puedo yo reaccionar ante eso más que, pues, sirviéndole? Es la única, o sea, no existe manera de llegar a yo poder igualar lo que ya Cristo hizo por mí, o sea, y la verdad es que Dios pone ese gozo en el corazón para hacerlo, o sea, no es, de verdad, no es una carga, no es gravoso. A ver, también hay sábados que así como que, la torre ando bien cansado, tal, pero Señor, o sea, eres tú, es para ti. Si los concentras en la raza, pues no te alquilo, porque de repente resulta uno por ahí, otro por ahí. Pero el Señor nos permite enfocarnos en él y decir, Señor, es para ti. Y eso ahí nos está llevando el Señor como iglesia a despertar y decir, no quiero que vivas de esta manera, quiero que no se te haga cotidiano en tu vida que estás atravesando, que resistas y que perseveres, porque el Señor está queriendo hacer algo con su pueblo, ¿verdad? Y para bendecir a las familias de la tierra, que es el objetivo. Yo les quiero compartir un pasaje échale, que está en Romanos 8:5. Y dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Los que son de la carne piensan en cosas de la carne, los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Y pues ahí en qué estamos pensando, ¿verdad? Por eso la palabra mucho el pensamiento, decir, oye, en esto pensar, o sea, en todo lo bueno, todo lo puro. ¿Por qué pone tanto énfasis el Señor en lo que estamos pensando? Pues a quién le importa, quién se da cuenta. Pues el Señor se da cuenta. Y eso, y aparte no nada más que el Señor se da cuenta, que es lo principal, sino que esos pensamientos eventualmente dan un fruto. Sí, claro. Es una semilla aquí en tu mente que eventualmente dan un fruto, o sea, se convierte en una acción con el tiempo si nosotros dejamos que eso empiece a echar raíz. Y también pues un llamado para conectarnos con el Espíritu Santo, para, o sea, agradar al Espíritu Santo y hacer lo que el Espíritu Santo nos está llamando a hacer. Estar sobrios a eso, estar receptivos, estar como que, Señor, ¿qué onda? ¿Qué onda? Espíritu Santo, lléname, ¿qué? Porque es lo primerito que leíamos en Efesios. Dice, no sembréis con vino, sino en cambio sed llenos del Espíritu. ¿Cómo podremos ser llenos del Espíritu, muchachos? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Pues solamente ¿Qué podemos hacer? Solamente la palabra.
buscando a Dios y leyendo la palabra, o sea, nutrirnos de la palabra. En una relación con una Jesucristo, sí. Leyendo la palabra, en oración también, que a veces subestimamos mucho la oración. Sí. De repente dices, la torre, o sea, hoy oré, sabes que hay que ponernos la meta de dedicar el tiempo a la oración, porque a veces nada más estamos leyendo y qué bueno, gloria a Dios que lo hagamos, digo, si estamos haciendo eso, gloria a Dios, dedicarle también un tiempo a la oración, a estar cotorreando con Dios, a poner sobre él las peticiones, a decir, aquí está, Señor, o sea, dime para dónde le doy, qué quieres que haga, a dónde me llevas, y pues la verdad es que el Señor tiene una vida en abundancia en ese sometimiento a Él, y no va a ser fácil, o sea, sí, a veces es complicado, y lo vemos lo que hablábamos en el mensaje acerca de este beisbolista, después pasó lo mismo con un basquetbolista, no se supieron de eso también, que hubo ahora un basquetbolista que no se arrodilló, y también un super cotorreo, y lo deja, tú sabes que es lo peor del caso, que fue bien criticado, ¿no? Pero este cuate hablaba también acerca de su fe y hablaba acerca de que pues que no compartía algunas cosas, que él iba a estar ahí para sus hermanos. De hecho, ¿sabes qué es lo más poderoso de esto? Es que ese basquetbolista pues era afroamericano, es afroamericano. Entonces, eso le da una credibilidad distinta, ¿no? Pero luego pasa que este hombre, pues creo que en los siguientes partidos se lesiona la rodilla. Y entonces empezó a venir el ataque, decir, ya ves, por no arrodillarse, mira, terminó, y dices tú, wow, ¿cómo podemos a veces ser tan salvajes, ¿no? Tan salvajes como para inclusive desear el mal a alguien o algo así, ¿no? Es tremendo, pero mira. Creo que es importante también entender que no, lo único que nosotros tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto. No lo podemos forzar, o sea, porque el momento que lo empezamos a querer de que yo puedo, yo, las cosas no funcionan de la misma manera cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre. Correcto. Creo que tenemos que también entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que no podemos dejar tampoco que las cosas que están alrededor de nosotros, todo ese ruido, se quede en nosotros, sino que al contrario, llevar y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Nosotros no podemos, o sea, yo creo que todos aquí en algún momento hemos intentado hacerlo nosotros mismos y no nos ha llevado a ningún lado. No, por supuesto. Entonces eso nos lleva a la frustración, porque eso realmente pues es la religiosidad, el querer nosotros hacer las cosas por nosotros mismos, por querer como cumplir, vaya, y sin realmente tener conciencia de que la obra de Cristo es la que nos permite tener acceso al Espíritu Santo, que es quien nos va a llevar a poder vivir de la manera en la que Cristo vivió. Y definitivamente que tenemos que tener claro que es por la obra redentora de Cristo, todo se trata de Jesús, y si nosotros podemos caminar tratando de ver que nuestra vida se trata de Jesús, entonces va a ser mucho más, va a ser más bien completamente satisfactoria, porque vamos a estar entendiendo que no se trata de mí, ni se trata de lo que yo quiera, o de cómo me vea, o de cómo no me vea, o de que sí, o sea, no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo, y creo que es importante poder entender eso, que es el Espíritu Santo la fuerza, que es el que nos, por eso dice que pone querer como el hacer, en su buena voluntad en nosotros, ¿no? Pues muy bien, muchachos, pues gloria a Dios por esta charla, por esta plática. Quisiera que termináramos con una oración. Si alguien más quiere orar también después de mí, pues siéntese en toda la libertad de hacerlo. Pero sí quisiera orar, pues principalmente porque el Señor ponga en nuestro corazón, pues el Espíritu Santo nos guía a someternos a Él, ¿verdad? A poder llevar una vida donde podamos entregarle, pues tomar la cruz que Dios tiene para nosotros, como dice en la palabra, cada día, ¿no? Y pues que el Señor nos ayude a resistir y que nos ayude a persistir para poder cumplir ese propósito que Él tiene para nosotros. Ahorita el pasaje que tú comentabas de Romanos, que decía que entregaron nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios y perfecta. O sea, en esa entrega es que entendemos, porque si no entregas, estás tú montado, entonces la voluntad de Dios resulta como que no es tan
tan entendible para nosotros porque está luchando contra la nuestra. Pero si nosotros hacemos la entrega, entonces entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces que podamos nosotros también estar cumpliendo ese propósito, ¿verdad? O sea, Dios nos tiene aquí en este tiempo específico con un propósito y poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces vamos a orar, y si alguien quiere orar después de mí, pues adelante, ¿no? Señor, te damos tantas gracias, Padre, que nos permites estar aquí esta tarde, Señor. Nos hemos gozado de hablar de tus cosas. Le doy gracias por la vida de estos jóvenes, de estos hermanos, Señor, que nos has permitido compartir de lo que tú has estado hablando en nuestro corazón en estos días. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, que podamos someternos a ti en esa relación, Señor, como una manifestación de amor, una respuesta a lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros, Señor. Te doy gracias por ello, y que dentro de este sometimiento, Señor, podamos nosotros resistir la embestida y los embates del enemigo, de las tentaciones, eso que estamos viendo en este tiempo de confinamiento, Señor, que sabemos que está haciendo mucho la tentación, está haciendo muy fuerte el ataque, Señor, que podamos, no nada más desde lo que hablábamos ahorita de la pornografía, del tiempo de ocio, también de la ansiedad, de los temores. Muchas personas están para todo atemorizados, ¿verdad? Y todo, no hay cosa que estén viendo que no esté atemorizado, Señor, pero tú lo conoces en cada uno de nosotros, y tú das esa espada de Goliat a cada uno de nosotros, esa arma perfecta para poder en Cristo luchar estas cosas, y también, Padre, poder persistir, poder ser también intencionales en cuanto al crecimiento de lo que nos hemos persuadido, de lo que hemos aprendido de las Escrituras, Señor, y que podamos persistir en ello, que podamos nosotros encontrar a Jesucristo en todo lo que estemos leyendo, porque toda la Escritura se trata de Él, y que podamos entender tu voluntad en estos tiempos que estamos viviendo para cada uno de nosotros, en lo general, pero también en lo particular, Señor. Y queremos cumplir ese propósito que tú tienes en nuestra vida. Queremos ser esos instrumentos que tú estás anhelando, Señor, así como dice en tu palabra, instrumento escogido me eres. Así, Señor, sé que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, que nos permitas cumplirlo y ejercerlo, Señor. Te damos gracias por tu amor y misericordia, porque todo esto es posible a través de Jesucristo. No pudiéramos tener una relación contigo si no es por su sacrificio, ese plan redentor tuyo, Señor, a través de la sangre de Jesús. Y te pido que sea tu Espíritu Santo quien nos lleve a toda verdad, Señor, siempre, siempre, Señor. Te damos gracias por ello, te damos gracias por este tiempo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Muy bien, ¿hay alguien más que quisiera orar? ¿Alguien que...? Bueno, muy bien, no tienen que. Pero bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por poder compartir ese tiempo, y bueno, pues Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Nos toca células. Entonces, bueno, ya todos los líderes se estarán comunicando con cada uno de los jóvenes para organizarse y todo. Entonces, pues que Dios los bendiga, estamos al pendiente, y bueno, pues ánimo, a echarle ganas, a persistir. Dios los bendiga.